Y bien, se puede decir que ustedes ya escucharon el mensaje, así como los niños escucharon el mensaje, pero ese solo era el resumen, hermanos. Créanme que hay mucho que decir del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. El domingo pasado, hermanos, estuvimos estudiando los primeros 5 versículos del capítulo 8 de Génesis. Y recuérdense, hermanos, que lo que más resaltamos en esos 5 versículos fue lo que dice al inicio del versículo 1. Dios se acordó de Noé. ¿Por qué? Porque en toda la historia del diluvio, desde el capítulo 6, versículo 9, hasta el final, en el capítulo 9, el centro, el corazón, lo que la palabra de Dios está enfatizando es que Él se acordó de Noé. ¿Por qué? Bueno, porque que Él se haya acordado de Noé no significa que Él se olvidó de Noé. No significa que le puso en el arca, pero después de 150 días de diluvio, 5 meses ahí en esa arca, Dios dijo: hey, ¿y Noé? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo puse? Eso no significa que Él se haya acordado de Noé. Dios se acordó de Noé, no tiene nada que ver con sus recuerdos o sus memorias. Dios se acordó de Noé tiene que ver con un acto fiel de Dios hacia Noé, su elegido, hasta este hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Un acto basado en la fidelidad de Dios a su promesa. Dios es fiel a sus promesas. Dios había hecho por lo menos 2 promesas. Génesis 3:15, Dios prometió: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa es la promesa de un redentor, de uno que viene a restaurar el reino de Dios en toda su extensión. Él que va a derrotar a la serpiente y las obras de la serpiente, el pecado, la muerte, la corrupción, la violencia. Él viene a derrotar todas esas cosas. Y Dios lo prometió desde el principio, Génesis 3:15. Pero también Dios había hecho otra promesa a Noé. Génesis capítulo 6, versículos 17 y 18. Dios le dijo a Noé: entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a preservar tu vida y haré un pacto contigo. Promesas de Dios. Dios se acordó de Noé significa que Dios fielmente cumplió sus promesas. Actuó a favor de Noé. ¿Cómo lo hizo? Génesis 8:1 dice que Dios hizo que pasara un viento por la tierra con el cual las aguas del diluvio decrecieron. Y todos los demás versículos hasta el versículo 5 nos dan detalles, fechas, lugares, tiempos, personas, etc. ¿Por qué? Porque esto es historia. Entonces, hermanos, quiero que, estamos hablando del sermón del domingo pasado, quiero que meditemos en esto, hermanos. Meditemos en esto. Noé, quien halló gracia ante los ojos de Dios, confió en la fidelidad de Dios. Y Dios no lo defraudó. Dios se acordó de él y le cumplió sus promesas. Asimismo, hermanos, recordemos que Moisés está escribiendo Génesis, está escribiendo esta historia, la de Noé, para el pueblo de Israel en primer lugar, porque el pueblo de Israel también halló gracia ante los ojos de Dios. Dios lo escogió entre las naciones por pura gracia. Ahora Israel, en sus travesías por el desierto, al llegar a la tierra prometida, podía confiar en la fidelidad de Dios. Israel también podía confiar en que Dios iba a cumplir todas sus promesas. La promesa hecha a Abraham, ratificada a Jacob, a Isaac, las promesas esas durante la historia a David, e incluso la última de sus promesas, el nuevo pacto que aún no ha sido completado.
Pero no solo Israel puede confiar en esa fidelidad de Dios. Nosotros, la iglesia, hermanos, nosotros también somos los que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Porque en nosotros no había ningún mérito alguno para obtener salvación, para ser justificados, para ser santificados, para tener comunión con Dios, para caminar con Dios. ¿Qué mérito había en nuestra vida? Pero hallamos gracia ante los ojos de Dios. Y podemos confiar en Él, que Él cumplirá todas sus promesas. Somos partícipes también de la promesa de Dios, de su nuevo pacto. Así que confiemos en nuestro Señor. Ahora entonces, hermanos, vamos a recordar la enseñanza central de todo el pasaje. La enseñanza central, la siguiente diapositiva dice proposición. Esta sección nos enseña que Dios justa y soberanamente juzga a los impíos, pero de la misma forma, Él salva a los justos, a sus escogidos. Él preserva poderosamente su creación y también Él cumple fielmente, Él prosigue fielmente su plan de restauración y redención de su reino. Por eso, hermanos, debemos venir al arrepentimiento delante de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que no perdamos la oportunidad de ser partícipes de su reino. Ahora quiero que recordemos el bosquejo, cómo está dividido este pasaje. Véanlo ahí, lo hemos repetido varias veces. Hay un resumen introductorio, un primer discurso, segundo discurso de Dios. Después de esos dos discursos, el diluvio comienza y el diluvio crece, o lo que podríamos decir, el diluvio triunfa. La historia va en esta dirección, hacia un diluvio triunfante, hasta que llega a ese momento cumbre de la historia. Dios se acordó de Noé. Y después de eso, el diluvio, la historia, comienza a ir en sentido opuesto. El diluvio decrece, el diluvio termina, y por eso a este mensaje le he titulado el diluvio achicado, o podríamos decir el diluvio derrotado. Luego viene un tercer discurso de Dios, salgan del arca. Y por último, un cuarto discurso que dice, he decidido preservar. Y una conclusión. Hoy vamos a estudiar lo que está en amarillo ahí. Son 20 versículos, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 20. Vamos a leer rápidamente, hermanos, la historia de el diluvio decrece, el diluvio mengua. Vamos al versículo 1 del capítulo 8, Génesis 8, 1 hasta el 5. Leámoslo, hermanos, si tiene su Biblia o si no puede verlo aquí atrás. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían disminuido. Y en el día 17 del mes séptimo el arca descansó sobre los montes de Ararat y las aguas fueron decreciendo lentamente hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Vean, hermanos, que al final del versículo 1 dice que Dios hizo pasar un viento, o Dios causó un viento, y este viento fue el que hizo decrecer las aguas. La palabra decrecer, hermanos, se puede entender como disminuir, como menguar, como apaciguar, incluso como derrotar o decrecer. Entonces, hermanos, imagínense el poder de Dios. Implícito está que a una orden suya el viento pasó y el diluvio menguó, el diluvio decreció. Es un despliegue majestuoso del poder infinito de Dios. Él hace lo que se decide hacer y nada lo puede estorbar. Nada lo puede estorbar. También, hermanos, ese énfasis de las aguas decrecieron es un contraste con el final del capítulo 7. Vean al final del capítulo 7 en el versículo 24. Ahí dice que las aguas prevalecieron. Pero a una orden de Dios, de un diluvio triunfante, pasamos a un diluvio derrotado, a un diluvio decadente. El domingo pasado les hacía
les presentaba la siguiente tabla que muestra el contraste entre el diluvio que triunfa y el diluvio derrotado. Vemos ahí, hermanos, cómo al inicio del diluvio las fuentes del abismo se rompieron, pero luego a la orden de Dios se cerraron. Las compuertas del cielo se abrieron, la lluvia cayó, pero a la orden de Dios la lluvia se detuvo. Las aguas crecieron al inicio del diluvio, pero a la orden de Dios las aguas bajaron. Se vieron las cimas de los montes cuando el diluvio triunfaba, se cubrieron las cimas de los montes. Cuando a la orden de Dios el diluvio comenzó a bajar, los montes fueron descubiertos. Las aguas prevalecieron por 150 días y después disminuyeron durante 150 días. Hermanos, algo que no dije el domingo pasado y que quiero que ustedes lo escuchen, hermanos, es que no podemos dejar inadvertida la gran cantidad de datos. Vean la cantidad de datos precisos que nos da el pasaje. Nos habla de 150 días en los cuales el agua prevaleció y en los cuales el agua disminuyó. Se nos dice el día y el mes exacto cuando el arca reposó. ¿Cuándo fue? Fue en el día 17 del mes 7. También se nos dice dónde descansó el arca. Dice que fue en los montes de Ararat. También nos dice la fecha cuando se vieron las cimas de los montes, en el mes 10, en el día 1. Todos estos son datos históricos, hermanos. Así que podemos concluir con toda seguridad, hermanos, que Moisés estaba escribiendo historia. Él no estaba alegorizando, ni esto es una mitología, ni es una fábula. Es historia. De hecho, hermanos, con todos esos datos se puede hacer una cronología del diluvio, que ya la vamos a ver más adelante. Ahora, hermanos, para comparar, quiero que vean otro pasaje que habla de cuando Dios calmó el diluvio. Y comparemos, hermanos, comparemos este pasaje en Génesis con todos esos datos en el mes tal, en el día tal, en el monte de Ararat y todo eso. Comparémoslo con este otro pasaje. Salmo 104, versículos 5 al 9. Salmo 104, versículos 5 al 9. Dice la palabra del Señor: Él, o sea Dios, estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida. Eso puede estar hablando de la creación. Dios estableció la tierra firme donde debe estar. Versículo 6. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. Pareciera que está hablando acerca del diluvio, ¿no? Dice que la tierra estaba cubierta como con un abismo y el agua cubrió los montes. Ahora vean el versículo 7. A tu reprensión huyeron. ¿Qué? Las aguas. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Ahí parece que está hablando de cuando Dios detuvo el diluvio y el diluvio comenzó a decaer, a menguar. Versículo 8, se levantaron los montes, se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos. Habla de todos los cambios a consecuencia del diluvio. Pusiste un límite que no pueden cruzar, versículo 9, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Posiblemente está haciendo referencia a la promesa de Dios de no volver a inundar la tierra completamente para destruir a la humanidad. Pero ven, hermanos, aquí ya no vemos datos, ya no vemos meses, días, lugares, personas, sino que lo que vemos es un lenguaje poético, un lenguaje embellecido. Escuchen eso, por ejemplo: la cubriste con el abismo a la tierra como con un vestido. Ahí hay simbolismo, es poesía. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se precipitaron. Eso es poesía. Génesis es historia. Está clara la gran diferencia. Por eso debemos interpretar las historias en Génesis literalmente como historias que verdaderamente
ocurrieron. A menos que no querramos estar seguros, no querramos saber qué verdaderamente está diciendo Dios, no querramos enseñarlo autoritativamente y estemos dispuestos a cualquier interpretación, por muy espiritual que suene. Esto es historia, hermanos. Ahora, si usted va a una universidad y empieza a hablar del diluvio, me cuenta cómo le va. Quizá algunos aplaudan, los cristianos que estén ahí, pero para el mundo esto es fantasía. Para nosotros es palabra de Dios con autoridad. Otra cosa, hermanos, que quiero que observemos es que el versículo 4 dice que el arca se detuvo o el arca descansó sobre los montes de Ararat. Y vean, hermanos, no dice monte singular, sino que dice montes en plural, o sea, varios montes. Entonces, hermanos, está hablando de una cordillera, está hablando de una región montañosa. Según una enciclopedia bíblica, los montes de Ararat son una región montañosa, o sea, varias montañas al este de un país que conocemos como Armenia, entre el río Araxes y los lagos Van y Oroomía. Véanlo aquí, hermanos. Ese es más o menos el mapa, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba, yo sé que no se mira muy bien, aquí en la parte de más arriba, donde se ven las montañas, ahí está el monte Ararat. Más abajo de eso está donde dice Nínive y Calá, ahí es Irán, el moderno Irán, y más abajo donde dice Babilonia, ahí es Irak. Y del otro lado, donde dice Aram y más abajo, eso es Siria. Y más abajo de ahí, a partir del monte Or, monte Tabor, y todo eso es Israel. Eso es Israel. Entonces, hermanos, se cree que por ahí fue a descansar el arca de Noé. Sin embargo, hermanos, también en la actualidad existe algo que se conoce como el monte Ararat. Está en el noroeste de Turquía. Y quiero que vean esto. Ahí está entre Armenia y Turquía. Ahí está el monte Ararat. De hecho, hermanos, hay dos montes Ararat. El monte Ararat mayor y el monte Ararat menor. Y son dos volcanes. Quiero que veamos los. Ahí están los dos montes. Miren, este de aquí, al lado, ¿qué sería? Derecho, es el monte Ararat menor. Y el otro es el monte Ararat mayor, el más alto. Aquí hay otra imagen desde el otro lado. Este grande de aquí es el monte Ararat mayor y el otro es el monte Ararat menor. Estos son volcanes que surgieron después del diluvio, hermanos. Estos no estaban antes del diluvio. Y por eso, hermanos, no ha sido posible encontrar el arca de Noé. Porque quizá algunos de ustedes estén pensando, bueno, sería para confirmar la historia que la Biblia tiene la razón que encontremos el arca de Noé. Pero no ha sido posible encontrarla. De hecho, hermanos, hay muchos investigadores, muchos excursionistas que afirman haberlo encontrado. Vean esto otro. En cada uno de esos puntitos amarillos que se ven ahí, gente ha dicho que ha encontrado el arca. Imagínense, han encontrado como 7 arcas, ¿verdad? Obviamente, hermanos, varios de estas afirmaciones han sido rechazadas. No está el arca ahí, ¿verdad? Algunos lo hacen por dinero. Sin embargo, hermanos, hay una foto satelital, es esa que está ahí. Esa foto, hermanos, está en un lugar que se conoce como la anomalía del Ararat. Y esa foto tiene una forma, eso que está en el círculo, tiene como una forma de arca. Pero sospechosamente, como decía mi abuelita, ¿verdad? Sospechosamente, o mi mamá, sospechosamente, el gobierno de Turquía no permite excavarlo. No permiten que se hagan investigaciones en ese lugar. Hay un doctor, el doctor Andrew Snelling, él tiene un doctorado en geología de la Universidad de Sydney. Y él escribió un artículo llamado ¿Se encontrará algún día el arca de Noé? Y escuchen lo que él dice. Basados en el hecho de que el monte Ararat
descansa sobre estratos volcánicos encima de sedimentos depositados por el diluvio, podemos estar bastante seguros de que el arca nunca se encontrará en esa montaña. Entonces vean esto, hermanos. Él dice que el monte Ararat, ahí están los dos montes, el menor y el mayor. No sabemos si el arca está ahí, pero aparte de eso, aun si estuviera ahí el arca, este científico lo que nos dice es que abajo, en la primera capa, hay sedimentos del diluvio. O sea, hay evidencias de vida marina. Imagínense, eso está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Pónganle el doble del Picacho de alto o el triple del Picacho de alto. Y hasta allá han encontrado fósiles de peces, de crustáceos, de vida marina, como si ahí hubiera existido un mar. Pero eso es lo que está más abajo. Encima de eso hay una capa de hasta 800 metros de espesor de pura lava volcánica, porque lo que está más arriba son dos volcanes. Entonces imagínense, para llegar al arca se tendría que excavar bastante. Aparte de eso, este científico nos dice, hay otras razones por las cuales es muy difícil que encontremos el arca. En primer lugar, la reutilización de la madera. ¿A qué tipo de mundo llegó Noé? ¿A qué tipo de mundo llegó Noé? Muy posiblemente, hermanos, Noé tuvo que reutilizar la madera del arca para, qué sé yo, cocinar, construir. Es posible que él mismo haya deshecho el arca. También, hermanos, eso es posible, no es que así es. También está la decadencia del tiempo. Las estructuras de madera generalmente no duran tantos siglos, ni aun que se cubran con brea. Si uno no le da cuidado a algo de madera, seguramente se va a deteriorar. Y también está el movimiento glacial. Algunos proponen que el arca está atrapada en un glaciar, es decir, en un cubo de hielo gigante. Proponen que puede estar ahí. Sin embargo, los científicos piensan que los glaciares avanzan, retroceden, tienen movimiento. Entonces, si estuviera el arca ahí, ese movimiento de los glaciares seguramente la habría destrozado. Ok, hermanos, ¿qué es lo que quiero decirles? Que sería maravilloso que encontráramos el arca de Noé, ¿verdad? Sería maravilloso. Si los pasajes fueran baratos, yo iría a verla, ¿verdad? Pero es muy improbable que suceda. Y la verdad es esta: no necesitamos encontrar el arca. No necesitamos encontrarla. La Biblia claramente nos dice que existió. Nos da las medidas, cuánto de alto, cuánto de ancho. Nos dice cuál es el diseño interior, 3 pisos. ¿Qué es lo que había adentro? Habitaciones. El propósito, preservar la vida. Hay una descripción del arca histórica en la Biblia. Eso para nosotros es suficiente. No necesitamos encontrar el enorme pedazo de madera. Hermanos, como cristianos debemos confiar plenamente en la palabra de Dios y someter, oigan bien, someter toda información y conocimiento a la palabra de Dios. Todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, todo lo que escuchamos, lo debemos someter, o sea, poner por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque si dejamos de creer en algunas cosas, estamos dejando de ver las proezas de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios, tal como Dios dice que los hizo. Entonces estamos perdiendo parte de la glorificación a nuestro Dios. Bien, hermanos, sigamos avanzando. Vamos a ver ahora el diluvio termina. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 14. Génesis 8 del versículo 6 al 14. Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca. Otra vez, vean la exactitud.
después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta ver que se cegaran las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde posarse. En sus Biblias dice no encontró lugar para descansar. De modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, imagínense, hermano, qué detalles nos está dando Moisés de esta historia. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió de nuevo la paloma, pero ya no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Hermanos, el énfasis de este pasaje que acabamos de leer está en 2 cosas. En los datos históricos, otra vez, precisos, el atardecer, 7 días, 40 días, la ventana, la cubierta, mes, día, preciso, exacto. Y lo segundo está enfocado en la paciencia y la sabiduría de Noé. Pensemos, hermanos, en todo el tiempo que estuvo Noé, que estuvieron sus hijos, su esposa, sus nueras, todo el tiempo que estuvieron dentro del arca es 1 año o un poquito más de 1 año. Pudiéramos imaginar que Noé lo que quería era salir corriendo de ahí, ¿verdad? Pero Noé no lo hizo. Como fue Dios el que le ordenó, entra en el arca, él esperó hasta que Dios le ordenara, sal del arca. Esperó pacientemente. Pero también, hermanos, en todo ese tiempo él fue sabio. Él utilizó los recursos que Dios le daba para investigar cómo estaba a su alrededor. Los pájaros. ¿Qué tenía Noé para investigar? Bueno, los pájaros. Él envió los pájaros para investigar la situación. Así que Noé, hermanos, fue un hombre lleno de fe, pero también de paciencia y sabiduría. Y quiero mostrarles aquí la cronología del arca. Ahora sí, comienza en Génesis 7:4, Noé entró en el arca. La Biblia nos da la fecha precisa, año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 10. Ese es el día 0. Después en Génesis 7:11 nos dice que el diluvio comenzó 7 días después. Ahí hay 7 días. En Génesis 7:12, 17 y 24 nos dice que hubo 150 días de inundación. Así que ahí hay 150 más 7, 157 días. En Génesis 8:1 nos dice que Dios se acordó de Noé. Y de ahí en adelante, hasta el versículo 5, nos dice que el agua retrocedió durante 150 días, hasta el año 600 de Noé, en el mes 7, en el día 7. Ahí hay 150 días. Así que ya tenemos 307 días. Luego en Génesis, está la parte cuando el arca descansó sobre el Ararat, cuando se vieron las cimas de los montes y cuando Noé comenzó a enviar los pájaros. Primero el cuervo, después la paloma. Después en Génesis 8:10 nos dice que después de 7 días Noé envió otra paloma. En Génesis 8:12 otra vez envía otra paloma, o quizá la misma. Ahí hay otros 7 días. Y por último nos dice que en Génesis 8:13 el agua se secó en el año 601 de Noé, en el primer mes, al primer día. Y por último, Génesis 8:14 nos dice que Noé salió del arca en el año 601, en el segundo mes,
a los 27 días, o sea, 56 días después. En total, el total de días de Noé en el arca fueron 377 días. Pudiéramos decir, hermanos, si le restamos los últimos 7, que el total de días del diluvio fue 370. Quiero decirles, hermanos, que algunos estudiosos de la Biblia lo piensan, hermanos, lo tienen un poquito diferente sus cálculos y piensan que el diluvio duró exactamente un año solar, o sea, 360 días. Pero bien, Noé estuvo ahí entre 360 y 377 días. Una gran cantidad de tiempo, ¿verdad?, para estar en un barco, ¿no creen? Pero él fue paciente, él fue paciente. Vean que la Biblia habla de la ventana, habla de los pájaros y todo eso después. Lo que podemos entender, hermanos, es que la ventana no le permitía a Noé ver el alrededor. Él podía abrir la ventana, pero quizás solo podía ver el cielo, no podía ver hacia abajo. Y por eso él comenzó a enviar los pájaros. Y es fácil entender esto, hermanos. Es fácil entender esto. Escuchen, hermanos. El arca de Noé no tenía el propósito de que Noé navegara y anduviera buscando un lugar a donde ir, un lugar a donde salvarse o un lugar bonito. Ese no era el propósito del arca. Noé no podía dirigirla. El propósito del arca era estar completamente bajo la protección y bajo la dirección de Dios. Dios sabía dónde se iba a detener esa arca. Estaba totalmente bajo el control de Dios. La salvación de Noé, de su familia, de los animales, le pertenecía completamente al Señor. ¿No nos dice la Biblia? La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. También, hermanos, en cuanto a los pájaros, algunos comentaristas dicen que antes de la era electrónica, o sea, antes de el celular, las computadoras y todo eso, los marineros antiguos utilizaban pájaros para encontrar la tierra seca. Así que lo que hizo Noé fue algo que pudo haber hecho cualquier marinero antiguo. Es posible que los marineros antiguos lo aprendieran de Noé, porque acuérdense que el relato de Noé estuvo en todas las culturas antiguas. También, hermanos, la mayoría de los comentaristas hacen las diferencias entre esos dos pájaros, entre el cuervo y la paloma. ¿Qué podemos decir del cuervo? Que el cuervo es inmundo, no se puede comer, no se puede sacrificar, posiblemente era carroñero. También el cuervo no es domesticable, no se podía confiar en él para una tarea. También se puede decir que era carroñero, que era cazador. ¿Y qué es lo que el cuervo confirmaba? ¿Qué es lo que Noé podía confirmar con el cuervo? Que había muerte alrededor. Eso es lo que él podía confirmar. Porque si ese cuervo andaba volando por todas partes y después no necesitaba ser alimentado, podía indicarle a Noé que el cuervo se alimentó de cuerpos flotando, de la muerte que había alrededor. Ahora la paloma era un animal limpio, es decir, que se podía comer, se podía ofrecer en sacrificio, era domesticable, o sea que se le podían confiar algunas tareas. Vean la diferencia, hermanos. Dice que cuando la paloma regresó, Noé la recibió, la tomó en su mano y la metió al arca. El cuervo solo dice que anduvo volando por ahí. No da más información. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre un pájaro domesticable y uno que no es domesticable. Y aquí viene lo más importante, hermanos. La paloma es un pájaro principalmente vegetariano. Es decir, que come frutas, granos, semillas, hojitas. También puede comer un gusano o una lombriz, pero principalmente es vegetariano. Entonces, hermanos, si esta paloma
que es principalmente vegetariana, sobrevivía, ¿qué le indicaba a Noé? ¿Qué le podía indicar a Noé? Le podía confirmar vida alrededor del arca. Por eso decimos que Noé fue muy sabio. Vean, hermanos, en el versículo 10 y 11, ahí en Génesis 8, 10 y 11, dice que la paloma trajo una hoja de olivo recién arrancada. Una hoja de olivo se puede entender también como una rama, pero el énfasis, hermanos, está en que no es cualquier hoja, no es cualquier rama, que seguramente habían muchas hojas y muchas ramas flotando en el agua o pudriéndose en la superficie, sino que dice que era una hoja recién arrancada. Eso nos está indicando, hermanos, que la paloma comunicó que habían árboles recuperándose. Ya habían árboles de los cuales seres humanos y animales pudieran vivir. Escuchen lo que dice este comentarista. El descubrimiento de un árbol de olivo fue sin duda muy auspicioso, o sea, trajo mucha esperanza. El olivo es uno de los árboles más comunes en Palestina y es fuente de un valioso aceite. Era considerado un símbolo de belleza y fertilidad. Pero el hallazgo más significativo es que la hoja o la rama estaba recién arrancada, lo que indica que algunas plantas de algunos árboles estaban creciendo nuevamente, listos para alimentar al hombre y a los animales. Dice el comentarista, la última observación muestra que la paloma cumplió su misión y anticipa que la próxima vez que sea enviada ya no regresará. Y eso fue lo que sucedió, hermanos. Vean el versículo 12. Noé la volvió a enviar. ¿Y qué dice el versículo 12? Esta vez la paloma ya no volvió a él. ¿Qué significa eso? Que la paloma encontró un lugar donde descansar. Encontró un reposo. Pudo hacer un nido. Pudo alimentarse en la tierra. Y de hecho, hermanos, aquí hay un juego de palabras, porque el nombre Noé significa descanso, significa reposo. Entonces, cuando la paloma salía y no encontraba descanso, no encontraba reposo, volvía a Noé, volvía a su reposo, hasta que salió y encontró reposo, descanso afuera. Así que, hermanos, Noé siempre fue un hombre de fe, obediente, que tenía una íntima comunión con Dios. Él no iba a dar un paso sin que Dios se lo ordenara, pero también utilizó la sabiduría para estudiar su situación. Nosotros, hermanos, gracias a Dios no nos vamos a encontrar en un diluvio universal, porque Dios ya prometió que no va a enviar otro diluvio universal. Pero sí vamos a encontrar diferentes pruebas, diferentes aflicciones en nuestra vida. El problema es, o la pregunta es, hermanos, si vamos a esperar pacientemente en el Señor, o si nos vamos a acelerar, a apresurar, a buscar la salida de acuerdo a nuestra propia prudencia, fuera de la voluntad del Señor. Noé no lo hizo así. Noé esperó, pero también Noé fue sabio. Él aprovechó todo lo que Dios puso en sus manos. Así llegamos, hermanos, al tercer discurso de Noé. Vamos entonces al tercer discurso de Noé, versículo 15, Génesis 8:15. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo 19 en este momento. Entonces dijo Dios a Noé, entonces, hasta ese momento, sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos.
También salieron del arca todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra, cada uno según su especie. Nuevamente, hermanos, después de un año, después de 377 días o 360, Dios vuelve a hablar con Noé. Y le dice, salgan, salgan. Y de hecho, hermanos, todo el discurso que pronuncia Dios es lo opuesto a su último discurso. Vamos a verlo así. En el segundo discurso, en Génesis 7, Dios le dijo a Noé, entra. En Génesis 8:16, Dios le dijo a Noé, salgan. En Génesis 7:2, Dios le dice a Noé, toma contigo de todos los animales limpios y de todos los animales inmundos también. En Génesis 8:17 le dice, saca a todo ser viviente. En Génesis 7:3 le dice que el propósito es conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. En el versículo 17 del capítulo 8 le dice que deben salir para reproducirse, para ser fecundos, para multiplicarse en la tierra. En el versículo 4 del capítulo 7 le dice por qué debe entrar al arca. Porque dentro de 7 días yo voy a hacer llover y voy a borrar de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Voy a exterminar todo lo que existe. En el tercer discurso está implícito, no lo dice, pero implícita la idea es esta, hermanos. Salgan porque este es un nuevo comienzo. Salgan porque estamos iniciando de nuevo. En el versículo 5 del capítulo 7 dice que Noé hizo todo conforme a lo que el Señor había mandado. En el versículo 18 y 19 del capítulo 8 dice que salieron Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y también salieron todas las bestias. Es decir, obedecieron a Dios. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje del versículo 15 al 19 es que verdaderamente este era un nuevo comienzo para la humanidad. Es un nuevo comienzo, no solo para el hombre, sino para los animales, también para la creación entera. Vean que ahí en el versículo 17 dice para que se reproduzcan en abundancia, para que sean fecundos, para que se multipliquen sobre la tierra. ¿A qué les recuerda eso, hermanos? ¿A qué les recuerda? Génesis capítulo 1, versículo 28. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es como un nuevo comienzo, hermanos. Comenzar de nuevo. Dios les hizo pasar por su ira, por su juicio, pero estaban seguros. Y ahora les estaba permitiendo un nuevo comienzo. Pero aquí viene el error del cual le hablaba a los niños. ¿Se acuerdan cuando le hablé a los niños? Generalmente pensamos que salieron a un mundo como el jardín de Edén. Un mundo al estilo del diseño perfecto de Génesis 2. Un mundo protegido por esa capa de agua arriba, un mundo regado por agua que subía de abajo, un mundo donde todos los animales estaban en paz, donde había árboles agradables a la vista y codiciables y buenos para comer. Creemos que salieron a ese tipo de mundo, como el que está ahí o el de la siguiente. Pero hermanos, lo más probable es que el mundo había cambiado totalmente, hermanos. No nos engañemos. Seguramente, hermanos, Noé y su familia salieron a un mundo desolado. Ahí hay más o menos una imagen, ¿verdad? Sabemos que esto no es real, esto es artístico, ¿verdad? Pero vean, desolación. La tierra barrida por el agua, no hay muchos animales, no hay muchas plantas. Bueno, no hay nada de animales. Plantas quizá habían unas,
porque la paloma encontró ese árbol de olivo, quizá habían algunas plantas. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: la tierra que alguna vez estuvo repleta de animales, personas y vegetación, había sido reemplazada por un desierto increíblemente desolado. El aire que antes era cálido y suave, ahora se movía con vientos fuertes y a veces violentos, y hacía frío. Y densas nubes surcaban el cielo, cielo que anteriormente estaba perpetua y agradablemente brillante. Pero ahora esas nubes parecían amenazar con más lluvia y más inundación. Lo que quedó después del diluvio fue sombrío, estéril y siniestro. El diluvio, hermanos, produjo cambios enormes en el planeta Tierra. Seguramente, hermanos, cuando Noé y su familia quitaron la cubierta del arca y pudieron ver, porque hasta entonces pudieron ver ellos, contemplaron el mundo y lo hallaron totalmente irreconocible para ellos. Todo había cambiado, todo había cambiado. Encontré un artículo, hermanos, llamado El mundo después del diluvio, una perspectiva creacionista. Y escuchen lo que dice este artículo, es de unos científicos cristianos. Después del diluvio, Noé salió a un mundo prohibitivo. Los animales y las plantas del mundo anterior estaban muertos y enterrados bajo miles de pies de arena y barro, aunque es posible que muchos cuerpos muertos aún flotaran sobre el agua, o que otros estuvieran apilados en la superficie. Nuevas plantas luchaban por abrirse paso en la árida extensión de la tierra. Mientras tanto, la tierra seguía inestable. Volcanes arrojaban ceniza y muerte sobre vastas regiones y grandes terremotos sacudían la tierra. De alguna manera, el clima de la tierra pasó de un periodo cálido y húmedo, agradable, a lo que vemos hoy en día. Pero fue una transición difícil. Tomando en cuenta, hermanos, estas cosas, le voy a presentar una lista de efectos del diluvio: muerte masiva, extinción, destrucción de la civilización. ¿Recuerdan, hermanos, Génesis 4? Habían ciudades. La humanidad ya practicaba la minería, la arquitectura, la ganadería, la siembra, la música. Todo eso quedó borrado. Había poco alimento. Las plantas apenas estaban recuperándose. Los animales estaban muertos. Había volcanes, terremotos, actividad geológica inestable. Había un solo continente y se partió, hermanos. Se partió y salieron los continentes que tenemos ahora. Donde habían valles, ahora habían montañas. Donde antes habían montañas, ahora habían valles. Todo cambió. La geografía era totalmente diferente. El clima era totalmente diferente. De hecho, el diluvio es la explicación de la edad de hielo. La edad de hielo, ese clima frío que pasó la tierra, vino después del diluvio. También surgieron desiertos y muchos cambios más. Un pastor dice lo siguiente, hermanos, escuchen lo que dice él. Los cristianos podemos explicar todo a nuestro alrededor: el clima, la geografía, las especies, animales, vegetales. Todo lo podemos explicar basándonos en tres eventos bíblicos. La creación, la caída y el diluvio. Los cristianos explicamos el mundo con esos tres eventos: la creación, la caída y el diluvio. Eso significa que rechazamos el Big Bang, rechazamos la evolución y rechazamos todo lo que esté en contra de la palabra del Señor. Todo debe someterse a la palabra del Señor. Pero entonces, hermanos,
¿Cuál debió haber sido la reacción de Noé? ¿Cuál debió haber sido la reacción de Noé? ¿Les ha pasado a ustedes que vienen y le dicen a los hijitos, a sus niños, te voy a llevar a un lugar, te voy a llevar a un lugar? Y cuando llegan al lugar, el niño le dice, ay no, qué aburrido este lugar donde me trajiste. ¿Les ha pasado? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan qué pasó cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y estaban en el desierto? ¿Qué fue lo que dijeron? Ay, no, mejor nos hubieras dejado allá, que allá teníamos carne, allá teníamos patastes, allá había abundancia de comida, y nos has traído a este desierto para que muramos aquí. Mejor estábamos en Egipto. Escuchen esto. A pesar de que a Noé le cambió su mundo por completo, a pesar de que encontró un mundo sombrío, solitario, estéril, siniestro, frío, inestable, rodeado de muerte y de destrucción, Noé adoró al Señor. Eso fue lo que él hizo. Veamos el versículo 20, dice, entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Hermoso, hermanos, hermoso. Podríamos decir que él lo había perdido casi todo. Pero lo que él dijo, lo que él hizo fue adorar al Señor. Casi que nos hace recordarnos de la historia de Job también. Él perdió todo en un día. Familia, riquezas, empresas, siervos, todo lo perdió. Pero él alabó al Señor, se postró y adoró al Señor. Y después perdió su salud y también adoró al Señor. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Este versículo, hermanos, dice en los comentarios, registra por primera vez la construcción de un altar en las Escrituras. Ahí lo vemos, hermanos. Esta es la primera vez que dice ahí en la Biblia, edificó un altar. Y también es la primera vez en la Biblia que dice que ofreció holocaustos sobre el altar. Es posible que antes se edificaban altares y se ofrecían holocaustos. Lo vemos en el caso de Abel, ¿se acuerdan? Abel ofrecía de sus ovejas, lo mejor de sus ovejas. Posiblemente lo hacía sobre un altar. Pero aquí, hermanos, es la primera vez que la Biblia lo dice. Lo dice. Por primera vez se dice que construyó un altar y que ofreció holocaustos. Siendo los holocaustos, escuchen esto, hermanos, es importante, el sacrificio más común y el más básico en la ley, en el cual todo el animal era quemado en el altar para la expiación de los pecados. Hermanos, Noé ya nos ha modelado varias cosas. Él nos ha modelado fe, nos ha modelado paciencia, nos ha modelado sabiduría, nos ha modelado un caminar con Dios, comunión con Dios. Y ahora aquí Noé, hermanos, nos está modelando adoración. Adoración. En su acto de adoración, hermanos, podemos ver varios principios de lo que es una adoración completa y agradable delante del Señor. Su adoración expresó gratitud por la gracia de Dios y por su providencia. Él estaba agradecido de haber sido preservado, de haber sido salvado de las aguas. Su sacrificio muestra, su ofrenda muestra gratitud. Pero mucho más que gratitud también su ofrenda expresa la prioridad de Dios en su vida. Porque hermanos, vean hermanos, aquí no parece que hay un tiempo de espera entre una cosa y la otra. Pareciera que todo es inmediatamente después.
O sea, Dios le dice, sal del arca, y parece, hermanos, el texto indicar que inmediatamente él obedece e inmediatamente después él edifica un altar. Es decir, hermanos, lo primero que hizo al salir de esa arca fue adorar al Señor. Y hermanos, es hermoso porque dice edificó un altar. Es decir, que Noé no se fue a edificarse primero una casa para sí mismo. Él no pensó en sí mismo primero. Bueno, en este mundo destrozado, ya no quiero estar en esa arca. He estado 1 año en esa arca. Ahora que necesito una casita para mí, para mi esposa, para mis hijos, para sus nueras. No pensó en eso. El texto parece indicar que inmediatamente él edificó el altar. Porque la máxima prioridad en su vida era la adoración. Porque lo que él quería hacer era glorificar al Señor, a su Salvador, al Dios que se acordó de él. También, hermanos, la adoración de Noé expresa o manifiesta la generosidad delante de Dios. Porque miren, hermanos, ahí en el versículo 20, véanlo ahí. Él dice que tomó de todo animal limpio, y lo ofreció, o sea, lo quemó completo en adoración al Señor. Quizá, hermanos, otro pudiera haber dicho, bueno, en este mundo ya no hay que comer, no hay mucha abundancia, no voy a sacrificar todos estos animales, quizá Dios se alegre con 1 o con 2. Pero él dice, tomó de todo animal limpio y se lo ofreció al Señor. Él fue generoso en su adoración. ¿Por qué? Porque él confiaba en un Dios generoso. Él sabía que Dios le iba a proveer. Él sabía que Dios no lo había llevado ahí para perecer. Él confiaba en la generosidad de Dios. Pero también, hermanos, la adoración de Noé expresa entendimiento de la santidad de Dios. Porque miren, hermanos, versículo 20 otra vez, véanlo ahí, estén leyendo ese versículo. Dice que él ofreció de todo animal limpio, santo. Él no ofreció el primer animal que se le pasó por enfrente. Él no agarró cualquier cosa que se le ocurrió, que fue lo que hizo ¿quién? Caín, ¿recuerdan? Él tomó de lo limpio, de lo santo, de lo que se podía comer, de lo que se podía sacrificar. Su adoración refleja la santidad de Dios. Él no le ofreció a Dios cualquier cosa. Él ofreció a Dios lo que corresponde a su santidad. Y él fue obediente. Y tal vez, hermanos, lo más importante para nosotros es que la adoración de Noé mostró el reconocimiento de su pecaminosidad. Hermanos, el sacrificio que Noé ofreció fue el holocausto. Es cuando se quemaba completamente el sacrificio para la expiación de los pecados. Con eso, hermanos, Noé estaba diciendo, el diluvio destruyó todo, pero el diluvio no ha destruido el pecado dentro de mí. Sigo siendo un pecador. No soy perfecto. No soy santo. Necesito el perdón de Dios. Él estaba reconociendo pecaminosidad. Por toda la destrucción a su alrededor, no había destruido el pecado que había dentro de sí mismo. Y eso, hermanos, manifiesta, expresa, apunta, revela la necesidad de un redentor. La adoración de Noé, su sacrificio, apuntó hacia el gran sacrificio, hacia el gran sacerdote, hacia el gran sustituto, hacia el Señor Jesucristo. El sacrificio de Noé
esa ofrenda santa, limpia que Él ofreció, estaba apuntando hacia la obra que Jesucristo iba a hacer en el mundo. Él se puso a sí mismo, Él fue el sacerdote. Él ofreció por sus hijos, por su esposa, por sus nueras. Él ofreció por la humanidad. Él ofreció animales limpios, animales agradables. Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el sacrificio agradable. Hermanos, qué hermoso es este pasaje, hermanos. Pero díganme ustedes, hermanos, ustedes han de estar pasando algunas situaciones buenas, agradables, holgura, abundancia. Otros pueden ser que están pasando por situaciones difíciles, crisis, escasez, pobreza, sufrimiento. Pero ¿qué están haciendo, hermanos? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la prioridad en sus vidas? ¿Se están quejando de la situación? ¿Están quejándose de Dios como los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto? ¿O están ustedes alabando a Dios, adorando a Dios, como Noé, como Job? Y están recordando que Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos. Nos dio a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. En Él estamos completos, en Él estamos satisfechos, en Él no nos hace falta nada. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Y el próximo domingo, recuerden, el hermano Adrián Donato nos estará compartiendo la palabra. Dios les bendiga, hermanos.